Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Yajis Plantil. El día de hoy quiero contestar varias de sus preguntas de Instagram. De hecho, por allá les dejé una historia preguntando específicamente qué querían saber sobre el canal o si tenían algunas preguntas pendientes o incluso personales que quisieran que contestara. Y este video está dedicado precisamente a eso. Ya sea que lo veas en Instagram o lo veas acá en YouTube, pues déjanos un like si te gusta y vamos a tratar de contestar la mayoría de las preguntas. Por aquí, si ven que agacho la mirada, es porque tengo mi libreta con las anotaciones de grandes preguntas, de hecho bastantes, que me dejaron en Instagram. Trataré de contestarlas todas lo mejor posible, pero bueno, es probable que algunas las dejemos mejor para un próximo video, específicamente hablando acerca de ese tema. La primera pregunta es: ¿por qué no crece mi orquídea?, nos pregunta Vero. Las orquídeas especialmente ocupan un cuidado diferente a la gran mayoría de las plantas que quizás tengamos en casa. Las orquídeas, para poder florecer y crecer de la forma adecuada, aparte de necesitar bastante iluminación más no sol directo, ocuparán que les demos ayudas de nutrición. Vamos a comprar algunas vitaminas y específicamente yo recomendaría el famoso osmocote. El osmocote es un fertilizante diseñado para precisamente orquídeas o plantas que necesitan una liberación lenta de nutrientes. Esto se debe a que las raíces suelen ser un poco delicadas y propensas a quemarse cuando tienen un exceso de nutrientes. Es por eso que el osmocote es ideal para las orquídeas. Es de liberación lenta, eso quiere decir que conforme regamos, poco a poco se irán liberando los nutrientes y nuestra orquídea va a poder crecer y florecer. Siempre recuerda que es importante mantener las raíces bien húmedas, es decir, que estén siempre de color verde. Hay veces que hay que esperar un poquito a que se vean un poco blancas para poder hacer el siguiente riego, es verdad, pero no dejemos que estas raíces se vean mucho tiempo de color blanco porque podrían deshidratarse. Las orquídeas también ocupan bastante hidratación y por otra parte ocupan mucha iluminación. Recuerda, cualquier planta que tenga flores necesitará bastante luz. No les gusta el sol directo como tal, pero sí buena iluminación. Tenla cerca de una ventana donde no haya corrientes de aire y no haya unos cambios drásticos de clima. Esos van a ser los lugares ideales para que tus orquídeas crezcan. Perfecto, es probable, Vero, que no crece tu orquídea porque ocupa mejores nutrientes. Sin olvidar que las orquídeas ocupan un sustrato especial. Hay que comprar específicamente pino, el que diga que es para orquídeas. Vamos a la siguiente. Esta dice: riego mi planta y se sigue viendo seca. ¿Por qué? Según Andrea. Muy bien, Andrea. Bueno, en algunas ocasiones no es que específicamente tu planta se esté secando porque no tiene suficiente agua en el sustrato. Al contrario, podría pasar un efecto distinto. Si tú riegas demasiado tu planta, de todas formas se va a secar. Lo que necesitan las raíces de la gran mayoría de nuestras plantas, ya sean de interior o de exterior, es tener el suficiente sustrato en la cual van a expandir sus raíces y que el sustrato sea el adecuado. Si no cumplen con estos dos requisitos, es probable que tu planta empiece a sufrir estrés y eso provoque que las hojas empiecen a secar. Por eso que empiezas a ver a tus plantas un poco secas, marchitas, es probable que se deba a que al contrario están teniendo un exceso de agua. Cuando nosotros regamos de más nuestras plantas, el sustrato tiende a endurecerse y eso hace que las raíces no se desarrollen de la forma correcta. Otra razón por la cual nuestras plantas podrían sufrir estrés es por cambios climáticos. Eso precisamente fue lo que nos pasó el año pasado aquí en Yajis Plantil. Muchas de nuestras plantas se van a ver así, bastante secas. Eso se debía precisamente a que durante la época de invierno pues suele hacer mucho frío y nuestras plantas no lo soportan. Entonces los cambios climáticos son otro factor importante a tener en cuenta y que nuestras plantas se lleguen a ver secas. Y también, bueno, específicamente de los ejemplos que les mostré hace un momento son calateas, y las calateas tienden a necesitar mucha humedad en el ambiente. Si no se les da la humedad ambiental necesaria,
también pueden empezar a secarse. Entonces no siempre se debe, Andrea, a que nuestra planta necesite riego. Al contrario, hay que checar que la tierra esté en buen estado, que no esté dura, que sea adecuada para nuestra planta, que no haya cambios climáticos extremos y que la humedad ambiental de tu alrededor de tu planta esté bien. La siguiente pregunta dice: tengo un palo de Brasil que tenía mucha agua, imagino que regabas con frecuencia, y ahora se está secando. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, algo parecido, bueno, en este caso no venía el nombre tal cual de la persona, pero lo que está pasando aquí es que es eso, lo mismo que platicábamos hace un momento. Nuestro palo de Brasil o cualquier otra planta que tengamos, si tenemos un exceso de agua o de riegos en el sustrato, este se va a secar. Es como si nosotros ahogáramos nuestra planta, ¿de acuerdo? Vamos a procurar regar la planta únicamente cuando el sustrato se ha secado. Tampoco hay que esperar a que esté muy seco para regar. Sobre todo hablando de las plantas tropicales como el palo de Brasil, algunas calateas. Son plantas que suelen darse en zonas bastante húmedas, selváticas. Por lo tanto, ocupan humedad ambiental y que el suelo pues tampoco esté completamente seco. Pero lo que sí puede pasar es que se ahoguen. ¿Por qué no pasa esto frecuentemente en la selva donde probablemente esté lloviendo mucho y la planta pues no se llega a ahogar? Bueno, porque simple y sencillamente tu planta no está en una maceta. La planta está a la intemperie, está ahí, el suelo va a ocupar muchísimos litros de agua para que este pudiera llegar a verse pantanoso y la planta pueda llegar a morir. Entonces no se van a morir ahogadas en el exterior, pero porque no están en una maceta. Seguramente tú tienes tu planta en una maceta, la tienes en casa, en tu jardín y está en una maceta. Si ese es el caso, es muy probable que tengamos un exceso de riego. Procura regar tu planta solamente cuando ésta te lo pide, cuando el sustrato ya está seco. Sin olvidar que tu maceta siempre debe tener orificios de drenaje para que no vaya a acumularse mucha agua en el fondo. Siguiente pregunta: ¿por qué se estresan los helechos cuando los trasplanto? Esta pregunta es de Eduardo Chávez. Los helechos suelen ser plantas demasiado delicadas porque no están en el lugar adecuado para ellas. Esto es porque normalmente ellos crecen en zonas con muchísima humedad en el ambiente. Las vas a ver en zonas donde hay ríos, donde hay cascadas, donde llueve muchísimo, en la selva. Esos son los lugares adecuados para nuestros helechos. Entonces tú llegas, la compras en un vivero en donde quizás tiene las circunstancias similares a las de un lugar selvático, porque hay muchísimas plantas, tienen miles de billones de plantas ahí y aparte tienen bastante humedad, bastante calorcito al tener un vivero, tener ahí, digamos que se están en un lugar parecido a su naturaleza. Pero tú las traes a casa, las trasplantas. Y aparte de haber añadido estrés al cambio de clima, al cambio de lugar, le añadimos el estrés del cambio de maceta, de cambio de sustrato, toqueteamos las raíces, algunas se rompen. Claro que nuestro helecho se va a ver más afectado. Los helechos y las calateas son de las plantas más delicadas a la hora de trasplantar y cambiar de lugar o de clima. Por lo tanto, sí, se va a estresar bastante tu helecho. ¿Qué te recomiendo? Bueno, si eres principiante, no empieces con un helecho porque te vas a entristecer de que siempre se te van a morir. Si ya tienes muchas plantas, entonces quizás sí sea una opción buena, prudente, comprarte un helecho y ponerla cerca de las demás plantas. Cuando tú tienes muchas plantas juntas, acumuladas, estas van a generar cierto grado de humedad entre todas y el helecho se va a sentir acompañado, por así decirlo, y va a sentirse un poco más en la naturaleza. Además, si tu hogar es uno en donde se enfría demasiado, como me pasaba a mí, y empieza a hacer mucho frío en el cuarto donde la tienes, en el jardín, hay heladas, no vas a poder tener un helecho, porque pues fácilmente se va a poner delicado. Por otro lado, si me recomiendas uno de los helechos que es menos delicado, que podrías tener sin ningún problema y que son los más comunes que puedes ver en plazas, puedes ver en las casas, porque quizás no va a faltar el que nos comente, pero yo tengo un helecho y no le pasa nada. Bueno,
Probablemente sea un helecho Boston, un helecho nido y un helecho cuerno de alce. Son los más resistentes a los cambios climáticos y a que los tengas tú en casa. Si quieres uno para empezar, te recomiendo el Boston. El helecho Boston es bastante fácil de cuidar, puedes empezar con ese. No necesita grandes riegos, grandes macetas, grandes lugares. Es idóneo para empezar con los helechos. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, ¿ofreces algún servicio online? Dice Paola Velázquez. Paola, sí, ofrecemos algunos servicios online. Por ahora, si recordarán anteriormente, teníamos los cursos de Yejis Plantil, el curso de suculentas y el curso de sustratos. Por ahora detuvimos esos cursos y no va a haber más cursos, pero lo que sí vamos a mantener van a ser algunas citas online para tratamiento de plantas. Esperen próximamente información sobre eso. Vamos a tener precios más accesibles, algunos horarios disponibles en donde tú puedes hacer consultas, podemos hacer llamadas o videollamadas de las plantas que tú tengas delicadas y vamos de la mano para ver si la trasplantamos, si le damos algún tratamiento de fertilizante o si le damos algún tratamiento de anti bichitos para que éstas se compongan, que vaya a mejorar si es que tiene alguna plaga, ¿vale? Entonces vamos a dar información más adelante sobre estas citas online o sobre alguna asesoría. Por ahora, tal cual, no las estamos manejando todavía, pero voy a empezar a agendar más estos servicios online. Gracias por la pregunta, Paula. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué trabajas? Dice Nancy Cárdenas. Bueno, en general trabajo con mi esposo en un negocio que es nuestro. Estamos editando videos para creadores de contenido. Algunos de ellos llegan por algunas plataformas como tipo Fiverr. Fiverr es una plataforma en donde ofrecemos nuestros servicios y algunos otros llegan de forma independiente. Lo que hacemos es editar un video tal cual como este está editado o con algunas preferencias. Tú estás viendo este video editado según mi gusto. Y obviamente pues cada creador de contenido tiene sus propios gustos e incluso algunos su marca personal y desearían tenerlo de acuerdo a esa marca. Entonces nosotros lo que hacemos es editar ese video acorde a las necesidades del creador de contenido. Eso es básicamente lo que hacemos, a lo que nos dedicamos ahorita. Es por eso que con el tiempo decidí también crear mi propio canal de YouTube, pero no teníamos suficientes ayudantes en la chamba, solo éramos mi esposo y yo, entonces no podíamos con todos los clientes que teníamos, pero ahorita ya tenemos a más gente en el equipo y eso nos ayuda a tener un poco más de tiempo para crear ahora sí nuestro propio contenido nuevamente. Eso es a lo que me dedico básicamente. No genero lo suficiente para comer de YouTube ni tampoco de los cursos online que vendíamos. La verdad es que era poco y por eso tuvimos que seguir con nuestro trabajo, no podíamos dejarlo, pero básicamente a eso nos dedicamos en esta pregunta, Nancy. Tenemos otra pregunta que nos habla de los cuidados de las orquídeas, pero lo vamos a dejar pendiente para un video específicamente. Ya nos habían dicho por qué no crece mi orquídea, era una de las preguntas de Vero, pero esta es otra, cuidados de orquídeas. Vamos a crear un video específicamente hablando de las orquídeas, ¿vale? Entonces espera ese video, quizás en 1 o 2 semanas lo tengamos listo para que lo tengas aquí en el canal y sepas cómo cuidar tu orquídea. Otra pregunta más es de Viviana Carrillo. Propagación de Peperonia watermelon. La gran mayoría de las peperonias su propagación suele ser por hoja o tallo. No podrás ver que tenga como tal un nudo, como la gran mayoría de las plantas trepadoras, que son muy fáciles de propagar. En el caso de las peperonias normalmente son propagación por hoja y deben de tener las condiciones adecuadas para que esta pueda ser propagada. Algunas veces puedes propagarla con agua, es decir, poner el pedazo de tu hoja en agüita y algunas veces va a sacar raíces, ahí verás algunas imágenes. Y otras veces puedes colocarla en algunas charolas con, de preferencia, lo que se conoce como turba rubia, que es un tipo de musgo que va a ayudar a que la planta pueda propagarse más fácilmente. Es difícil que se haga simplemente con tierra, porque la planta ocupa bastante humedad ambiental, bastante humedad en el sustrato sin que este sea pelmace, o sea duro,
y en el caso de la tierra sí tiende a hacerse dura con el paso del tiempo. En cambio la turba rubia no, por eso es que es bastante fácil poder propagar en este tipo de sustrato. Turba rubia, fibra de coco, también es una opción bastante buena, aunque un poco difícil de conseguir en la localidad donde vivo, pero también es una opción bastante adecuada para propagar tu peperomia. Y por último, la pregunta es plantas grandes para interior y las más aguantadoras. Esa es bastante buena también, incluso para un video de YouTube completo sobre las plantas de interior y las más aguantadoras. Pero Maru, te voy a dar algunas ideas sobre las plantas que puedes tener en interior, que aguantan bastante, pero ella nos está diciendo plantas grandes. Ten en cuenta que cualquiera de estas plantas que te voy a mencionar, pues obviamente ya las compraste grandes, porque si las compras bebé, van a tardar de 1 a 2 años a que estas plantas estén grandes. Aquí te van algunas opciones. Tenemos la monstera deliciosa. Tenemos la famosa garra de león, que es como un filodendro bastante grande, muy bonito. Tenemos algunas palmeras, en especial la palmera areca, es una de las plantas también bastante fáciles de cuidar y grande, que pueden adornar muy bien tu espacio. También tenemos los ficus, ojo que los ficus sí son un poco delicados, pero pueden aguantar en el interior sin ningún problema con cuidados adecuados. Los ficus lo puede ser el ficus lirata o el ficus pandurata, son bastante bonitos, adornan muy bien y los puedes tener dentro de casa. Y también tenemos los helechos, en este caso específicamente el helecho Boston es el que te recomendaría como planta de interior y que puede ser bastante grande. También podrías optar por una planta tipo cuna de Moisés. Es una planta bastante generosa en flores, aunque no tenga sol directo. Si tiene buena luz, puede sacarte flores, y si compras una planta grande, pues vas a tener una planta interior bastante aguantadora y grande para adornar tus interiores. Bien, esas fueron todas mis preguntas que tenía hasta el momento de Instagram. Muchas gracias a todos los que nos dejaron sus preguntas. Sé que hay más todavía por contestar y las vamos a dejar pendientes para la parte 2 de contestando preguntas de Instagram de la próxima semana. ¿De acuerdo? Para que podamos contestarlas todas. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda con respecto a estos temas o si te gustaría que añadiéramos una de tus preguntas al siguiente contestando preguntas de Instagram. Déjamelo por favor, lo tendré en cuenta y lo voy a tener aquí anotadito en mi libreta para que podamos contestarlas todas. Nos seguimos viendo en los próximos videos, chicos. Bye.